Bueno, que ya sale el aviso de iniciar grabación. Buenos días para todos. Es un placer saludarlos en esta mañana del miércoles 28 de abril del año 2021. Como les decía en la parte introductoria antes de empezar la grabación, hoy vamos a hacer una sesión de ejercitación con la plataforma de MySQL Workbench para crear una base de datos de ejemplo y poblarla con los datos a partir del uso de sentencias SQL. En el primer caso de las del tipo DDL, o sea, del lenguaje de definición de datos, sentencias con las que se crean las estructuras y los esquemas. Y luego para poblar las tablas con datos suministrados por mí, usando las sentencias de DML, de manipulación de datos, y en particular, pues las sentencias de inserción, o bien importando los datos con el asistente de importación que la plataforma tiene. Voy a abrir una presentación en PowerPoint para representar, para orientar paso a paso todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces empecemos. Vamos a usar un conjunto de datos que yo les voy a suministrar. Es muy parecido al último que mencionamos en la clase anterior, pero le hice algunos ajustes, o sea, es el mismo ejemplo que traíamos, que habíamos discutido o que yo les había mostrado más bien en una sesión anterior, pero le hice unos ajustes y entonces voy a proceder ahora a describir cada uno de los elementos del modelo. Y todas las partes que lo componen. La idea es que al final de la clase, o sea, que cuando yo termine la descripción y termine de ilustrarles cómo es que se hacen las cosas, entonces ustedes desarrollen la práctica completa y al terminar de la clase, el producto final, que es el archivo autocontenido con todos los elementos del modelo de base de datos, ustedes lo puedan subir a Sabio como actividad de la clase. Entonces, procedamos a revisar primero cómo es el modelo de datos, qué cosas tienen y cómo crear eso en Workbench. Luego de crear eso en Workbench, entonces cómo alimentar las tablas con los datos desde una fuente externa y luego cómo exportar todo el conjunto de la base de datos junto con sus datos a un archivo que se denomina archivo autocontenido, que es el archivo que uno guarda o se puede llevar para otro servidor si lo necesita, y es el que vamos a subir como actividad de la clase en el enlace de Sabio respectivo. Alguien que estaba en el curso, en lugar de crecer, alguien se fue, alguien se desconectó. Bueno, entonces en nuestra base de datos, que la vamos a llamar almacén, hay unas tablas para guardar la información del cliente, otra para guardar la información del artículo, o sea, del inventario del almacén, los artículos que se venden en el almacén. Una tabla de categorías de artículos para clasificar los artículos en grupos. Una tabla con la información de los proveedores que suministran o a quienes se les compran los artículos en el almacén. Una tabla con la información de las facturas que se van generando a medida que el almacén le vende artículos a los clientes. Y una tabla que contiene la discriminación del contenido de cada una de las facturas línea por línea para saber qué artículos fueron vendidos en una determinada factura en particular. Vamos a mirar a continuación cada una de estas estructuras, cómo es, y después de revisarlas en su forma, entonces vemos cómo crearlas. Primero, la tabla cliente tiene un identificador para cada persona, un apellido, un nombre, un género, una fecha de nacimiento, un número de celular y una dirección de correo. Hay una salvedad que tengo que hacer aquí sobre el campo fecha de nacimiento, y es que después de haber hecho la tabla, caí en cuenta de que en MySQL los datos de tipo fecha se tienen que ordenar año, mes, día. O sea que si yo los meto como están aquí, digamos el primero que está aquí,
que está en orden correcto, ese primero, el MySQL cuando lea el dato, lee la tupla, pero puede ser que o ese dato quede vacío o la tupla no suba porque el dato es inconsistente con respecto al orden en que están los datos, al orden en que están los valores en un campo de tipo fecha. Porque ese campo es de tipo fecha y entonces fíjense que los demás registros tienen el orden correcto, pero si alguno queda en el orden incorrecto, puede ser que el MySQL lo deje en ceros o puede ser que la tupla completa no suba a la base de datos. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de preparar los datos para no cometer esas equivocaciones. En la tabla de artículos, que es donde está el inventario completo del almacén, por cada artículo tenemos un código. El campo se llama ART-code, artículo código. Es un código interno para identificar cada referencia de artículos, una descripción, una categoría. La categoría es un número que indica qué clase de artículo es. Aquí podemos ver fácilmente que, o no fácilmente, pero sí podemos deducir que los de la categoría número 1 son todos como productos de aseo, mientras que en la categoría número 2, que hay 1, 2, 3 y 4 aquí, hay bebidas. En la categoría número 3 pues, parece ser que son aceites o algo así. Ahora miramos pues que tiene que haber otra tabla donde están el significado de estos números. Tiene, bueno, una cantidad numérica que significa cuántas unidades de este artículo están guardadas en el almacén. El punto mínimo que dice cuál es el número de unidades que cuando se llegue a ese número hay que hacer un pedido de ese artículo para no quedarnos desprovistos. El costo unitario del artículo, a cómo lo compramos, el precio de venta, el código del proveedor de una empresa que nos suministra ese artículo y un identificador, al final un campo de tipo que puede ser de varios tipos, en este caso es varchar, pero podría ser booleano, por ejemplo, que indica si ese artículo está activo o no en el inventario. ¿Por qué quiere decir que esté activo o no? Que resulta que un almacén puede dejar de vender un artículo en determinado momento. Dice, no vendo más aceite de girasol cada día. Ya no va a vender más de eso. Pero si yo lo borro de aquí, es muy posible que se afecten otras partes del modelo donde hay información registrada histórica sobre ese artículo, como por ejemplo cantidades vendidas en las facturas. Entonces, en esos casos, la práctica usual a esta situación y para muchas otras que son de la misma naturaleza, es en lugar de eliminar físicamente el registro, marcarlo con algún valor, podría ser un 0 en este caso, que diga que ese artículo existió, está en la base de datos, pero no está actualmente disponible físicamente en la operación del día, sino que es algo que se usaba anteriormente y ya no se usa, pero no se elimina de la base de datos para no quitar integridad a los datos, porque si en otras partes se usa ese código de artículo para representar alguna tupla en alguna base de datos, entonces se perdería la integridad si yo borro la tupla principal aquí. La tabla de categorías nos dice que hay 7 categorías de artículos: productos de aseo, bebidas, despensa, frutas y verduras, etcétera. Esto pues es simplemente este número es el que nos permite saber estos valores que están en la tabla de categoría en los artículos, de qué clase son. La siguiente tabla es la tabla de proveedor, que como ya vimos en la tabla de artículos hay un código de proveedor por aquí, que es este campo que está aquí, varchar de 12. Contiene la información del NIT, la razón social, la persona de contacto, el celular y el correo de un proveedor. Entonces, todos los artículos tienen dentro de su campo proveedor, es decir, si yo miro en artículos, todos tienen aquí un código proveedor y ese código tiene que ser uno cualquiera de los NIT de las empresas que nos actúan como proveedores. Aquí tenemos una pequeña ligereza en el modelo, que es que este campo se podría, digamos, separar. Se podría entender que no es un campo ¿cómo es? Autónomo, atómico,
pero lo dejamos así como una sola cadena de datos, simplemente por darle simplicidad al ejemplo que estamos haciendo. Tenemos una tabla donde están las facturas. Cada vez que una persona compra y concreta una compra, se le emite una factura y a esa factura se va numerando. Y por cada factura hay una fecha. Aquí volvemos a tener el tema de la fecha, porque la fecha, si las pongo así, van a causar una inconsistencia, pero porque por lo que ya dije hace un momento del orden en que deben estar los datos año, mes y día cuando el campo es de tipo fecha. Sin embargo, en los datos que les voy a suministrar para subir, que están en este Excel, las fechas sí están en el orden correcto. Esta es la misma tabla, solo que la imagen de la presentación correspondió a una versión anterior, cuando no había hecho esa corrección, y pues quedó, no cambié este pedacito. Pero entonces se hace la salvedad. Tenemos el número de la factura, la fecha en que fue emitida, el código del cliente aquí a nombre del cual se emite la factura. O sea que obviamente los valores que están contenidos en esta columna tienen que ser valores de estos códigos de cliente que están aquí. ¿Cuántos ítems trae la factura? Es decir, la factura 1001 se emitió el 1 de enero del 2020 a nombre de este cliente y llevaba 3 ítems por un valor total de 41.700. Esos 3 ítems significa que hay 3 artículos incluidos bajo la misma factura, y por eso la tabla de detalle dice: para la factura 1001, el ítem 1, 2 y 3 corresponde a este artículo, a este artículo y a este artículo. Obviamente, los datos en esta columna son necesariamente valores que corresponden a cualquiera de los códigos de artículo válidos en el almacén. Aquí viene cuántas unidades de cada uno de esos compró el cliente y cuál es el valor específico de cada ítem. O sea, una unidad vale 4.200, una unidad 1.500, 5 unidades costaron 36.000, lo que quiere decir que cada unidad vale 7.200, si no estoy mal, sí, porque son 5, daría 36.000. O sea que esta tabla tiene tantas líneas por cada factura como en la tabla de factura diga que es el número de ítems. Eso significa entonces que ahí la factura 1002 tiene 4 ítems, la factura 1003 tiene 5 ítems, y en la tabla de detalle aquí vemos los 4 ítems de la factura 1002, los 5 ítems de la factura 1003 y así sucesivamente. Entonces hay un modelo relacional, un modelo de entidad-relación, un modelo relacional, como esto lo vamos a producir ahora con la herramienta, donde están las 6 tablas de las que he hablado, con sus descripciones y sus relaciones. Este modelo, cuando uno define las tablas en las herramientas como Workbench y establece todos los parámetros y toda la creación de las tablas con todos los detalles, puede extraer esto automáticamente. De hecho, esa es una de las formas de construirlo. Otra forma es hacer el modelo y a partir del modelo decirle a la herramienta: genéreme las sentencias SQL que crean ese modelo y las aplico sobre la conexión en el servidor y me quedan las tablas listas para ser alimentadas. Eso lo miramos ahorita que estemos en la fase de trabajo sobre la herramienta. Después entonces, para implementar el esquema, para hacer esto realidad, hoy vamos a hacerlo, como se trata de practicar un poco la escritura de las sentencias, pues entonces vamos a hacerlo vía SQL. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para cada tabla hay que definir la sentencia de creación, teniendo en cuenta que se cree de una vez la llave primaria y las llaves foráneas que se necesiten. También los índices, aunque todavía no vamos a hablar de índices porque ese concepto lo vamos a ver solamente en la siguiente clase. Y listo, y ejecutar esa sentencia sobre el servidor. Entonces, por ejemplo, todo esto que viene a continuación, que pueden ser sentencias separadas, se puede también poner todo en un solo archivo y correr todo ese archivo, y al correr todo ese archivo se crea completamente toda la base, todo el esquema completo de la base de datos.
La parte inicial del archivo, que es esta, la puse por separado por varias razones. Primero, porque no es obligatorio hacer todo esto, pero voy a explicarlo. La primera sentencia que dice borre la base de datos almacén si existe. Es simplemente una sentencia que suele usarse cuando se va a crear una base de datos nueva en un servidor o una versión nueva de una base de datos. Pero atención, esa es una sentencia peligrosa porque si en la base de datos que estoy diciendo que borre si existe, si allá hay datos, los datos se van a perder. Y aquí hay otra sentencia que, quitando esta, que es independiente de la anterior, hay un punto y coma que las separa, por lo tanto, cada una de esa parte. Cree la base de datos almacén si no existe. Esta sí, digamos, es un poco más práctica. Intenta crear una base de datos con el nombre almacén, intenta crear un esquema general, un repositorio que lo vamos a llamar almacén, si no hay uno que ya se llame así. Por razones de sentido común, porque no pueden coexistir en el mismo entorno específico, en el mismo lugar de almacenamiento, dos esquemas con el mismo nombre exactamente. Entonces, la primera de pronto no sería indispensable, pues en nuestros casos, claro, el usuario tiene que tener el control de qué cosas tiene en su servidor, obviamente. Pero para trabajar sobre una base de datos, después de haberla creado, hay que ejecutar una sentencia use, es decir, úseme. ¿Por qué? Porque en el mismo ambiente de trabajo puede haber distintas bases de datos, la base de datos almacén, la de empleados, la de cartera, la de qué sé yo. En el mismo servidor pueden coexistir distintos esquemas completos de bases de datos. Entonces, si yo necesito trabajar sobre uno de ellos, la sentencia que debo lanzar obligatoriamente es use, el nombre del esquema que quiero usar para posicionarme dentro de él y poder que todas las demás acciones que yo haga se refieran al interior de ese espacio y no a otros. Igual que la primera sentencia, esta sentencia que dice borrar las tablas tales si existen, es como para asegurarme de que yo pueda eliminar una versión anterior de mi base de datos. Pero vuelvo y repito, estas sentencias drop tienen la consecuencia de que lo que se borra definitivamente y no es recuperable. Es decir, si tienes una tabla con 15,000 registros y la borraste con un drop y después dices, ay, ¿yo qué hago? Ya la borré, pues tienes que volverla a crear. Si no tienes un backup o un respaldo, pues vas a tener un problema de pérdida de datos. Entonces, de todo esto, básicamente la primera y esta create database y esta use son obligatorias. Las otras dos son sentencias que están puestas aquí solo para soportar la explicación que acabo de dar, pero no son obligatorias en todos los scripts de creación de un esquema nuevo. Luego, para cada tabla se usa una sentencia crear tabla, el nombre de la tabla y un listado que trae el nombre del campo, el tipo que se va a dar, los atributos que se le quieran dar. Este not null no es obligatorio, pero es usual en atributos que uno desea que nunca estén vacíos. Igual aquí hay otras características que se le pueden poner como el autoincremento para que cada vez que se cree una tupla sea el sistema de base de datos el que pone el valor como el siguiente código. Y hay algunas otras cosas allí, pero pues en general estos parámetros de cada campo no son obligatorios, son deseables en algunos casos, en otros no. Entonces, esta sentencia de creación, permítanme, me devuelvo, está en estricto consonancia con esta estructura de campos. ID, apellido, nombre, género, fecha de nacimiento, celular y correo. ID, apellido, nombre, género, fecha de nacimiento, celular, correo. Y al final, cada una de estas partes va separada por coma y al final se pone cuál es el campo que va a actuar como clave primaria y se cierra el paréntesis y termina la sentencia con un punto y coma. ¿Quiere decir que esta es una sola sentencia? Que yo podría escribir todo esto de seguido y si respeto la sintaxis de las separaciones por coma, etcétera, me queda perfectamente igual. Aquí está presentado como en forma estructurada para facilidad visual solamente. Que hay que tener en cuenta que diga create table, el nombre de la tabla, abrir y cerrar paréntesis y terminar con punto y coma, y dentro de los dos paréntesis la lista de
campo y tipo, campo y tipo, campo y tipo. Y los tipos que requieran tamaño, pues el tamaño. Y los tipos que yo quiera, por ejemplo, que no queden vacíos nunca, les pongo no nulo para que cuando se vaya a insertar una tupla sea obligatorio llenar esos campos, porque si no el sistema no deja insertar la tupla. Es decir, cuando yo le pongo no nulo, después cuando esté creando una tupla en esa tabla, si estos campos, si alguno de ellos está vacío, el sistema no me deja proseguir hasta que no me acepta la inserción de la tupla, no inserta la tupla si los campos están vacíos. En cuanto a la tabla de categorías, pues solamente, como veíamos anteriormente, tiene un ID y una descripción de cada categoría, pues en este caso ninguno de los dos datos debe quedar nulo, ¿no? Una categoría no puede ir nula y obviamente no tiene mucho sentido que ponga la categoría 15 y no diga cuál es la descripción que le corresponde, porque entonces el número 15 no tendría mucha utilidad en la tabla de artículos. La clave primaria aquí es el identificador de la categoría. En la tabla de proveedores, pues es más o menos como la de clientes, pero con los datos del proveedor. En este caso pusimos, por una necesidad simplemente de práctica, que ninguno de los campos de la tupla quede vacío. Fíjense que el not null nos garantiza, al menos desde un punto de vista práctico, que no se permitan tuplas incompletas en los datos que son esenciales. Aquí el NID del proveedor es el campo de clave primaria. El NID es como la cédula del proveedor, pero desde el punto de vista tributario. La tabla de artículos. En esta hay una situación. Pues no una situación, una característica adicional que no estaba presente ni en proveedor, ni en categoría, ni en cliente, que es la existencia de claves foráneas. Vamos a la tabla de artículos un momento. Yo tengo el código del artículo, que es un dato propio, que es la clave primaria, como se ve aquí con este amarillito. La descripción, la categoría del artículo, que es un número que referencia a la clave primaria de otra tabla, que es la tabla de categorías. Entonces, por lo tanto, esta va a ser una clave foránea. La cantidad, que es el número de unidades del artículo, el punto mínimo, el costo unitario, el precio de venta, el código del proveedor, que es llave primaria en otra tabla, que es la de proveedores. Entonces, por esa razón, al crear la tabla de artículos, además de definir el registro como tal, la tupla como tal, campo por campo, se dice que el campo ArtCateg, ese que está aquí de tercero, que es el numerito, el de un dígito, es una clave foránea que referencia al campo identificador de categoría en la tabla de categorías. Y aquí dice on delete restrict. Esto es una regla de integridad referencial. No es obligatorio ponerla, pero las reglas de integridad referencial ayudan a mantener la integridad referencial de los datos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es decir, que si yo borro una categoría de la tabla de categorías, en la tabla de categorías hay 7, si borro la número 7, ¿qué pasa con todos los artículos en la tabla de artículos que pertenecen a la categoría 7? Al mirar, si yo voy a necesitar usar la información de un artículo y veo que la categoría es 7 y voy a buscar cuál es y esa ya no existe, va a haber un problema de integridad referencial. Entonces, cuando uno usa una clave primaria, puede agregarle las reglas de integridad referencial que se refieren a qué hacer si se borra una tupla en la tabla referenciada o si se cambia el valor de la clave primaria o de la categoría en la tabla referenciada. Por ejemplo, si la categoría 7, permítanme, me devuelvo aquí. Si la categoría 7 es repelentes e insecticidas, y alguien por alguna decisión va a la base de datos y dice que ahora la categoría 7, no, repelente de insecticidas ya no es la 7, sino la 11, porque pusieron 7, 8, 9 y 10 otras cosas y dejaron la que era 7, la pusieron ahora como 11. Al cambiar el valor que antes era 7 por un 11, va a haber se va a producir un problema de integridad en los datos, porque en los artículos, aquellos que tuvieran como categoría el número 7,
al ir a buscar la categoría ya no va a ser repelentes e insecticidas, sino el nuevo valor que le pusieron al 7 y ahí hay un problema de consistencia de datos. Entonces, estas cláusulas, estas restricciones de integridad yo las puedo poner bien para que actúen cuando se borre una tupla de la categoría referenciada o cuando se cambie la clave primaria en esa tupla, dependiendo de lo que yo quiera diseñar. Es decir, si yo quiero que cuando se borre una categoría un registro de la tabla de categorías, si yo entiendo que eso es una afectación grave para la tabla de artículos, entonces en caso de que vayan a borrar, no lo permita. ¿A borrar qué? A borrar un registro de la tabla de categorías. Entonces, si yo digo, en caso de que vayan a borrar, si yo digo on delete restrict, quiere decir, el campo art categoría de esta tabla de artículos está apuntándole a la clave primaria de la tabla de categorías. Si allá van a borrar algún registro, no lo permita. Eso es lo que dice on delete restrict. Pero yo podría decirle, si allá van a borrar un registro on delete cascade, que significa si es así, entonces bórreme el valor de este campo en todos los registros de esta tabla que tuvieran como campo arte categoría la clave primaria que fue borrada en la otra tabla para que quedan vacíos, o sea, se borran aquí, pero no queda una contradicción o no se arriesga la integridad porque pues simplemente no hay categoría, entonces no está apuntando el valor a una categoría que ya no existe. Entonces yo puedo usar on delete o puedo usar on update, es decir, en caso de que modifiquen, también puedo restringir o hacer el borrado en cascada o poner los valores nulos. Entonces, en cualquiera de esas, o sea, yo puedo impedir, puedo borrar de aquí o puedo dejar aquí los valores nulos. ¿Quién decide si es on delete, on update y si es restrict, cascade o set null? Bueno, lo decide las reglas de diseño del problema. En este caso, como a mí no me interesa que las tuplas de la tabla de artículo queden con un valor de categoría, con un valor absurdo o inexistente en el campo de dar categoría, yo le digo restrinja. En caso de que vayan a borrar, restrinja. Debería haber agregado también on update, haga cascade, o sea, porque en caso de que en categoría vayan a actualizar, entonces actualice aquí todas también como se actualizó allá, que es lo que es la cascada. Entonces, uno puede poner, no solamente una, puede poner on delete restrict, on update cascade, o sea, puede hacer combinaciones de estas con estas para representar en la regla de integridad referencial todas las situaciones que desee proteger, todas las posibles situaciones de inconsistencia o de pérdida de integridad contra las que desee protegerse. Esta tabla tiene además el código del proveedor que también referencia a la clave primaria de otra tabla, que es la tabla proveedor. Entonces, quiere decir que en el campo art proveedor, que es el que está aquí, el valor que está almacenado, referencia a cualquiera de los valores PRONIT, que es el código del proveedor, en la tabla de proveedores. Y fíjate que aquí puse solo como un ejemplo, obviamente. En caso de que se borre un proveedor, ponga en esta tabla el campo de art proveedor nulo, es decir, déjelo vacío. Y la clave primaria de la tabla, que aquí lo ponemos yo por metodología simple, la pongo de última, es el código del proveedor. Otro comentario que quiero hacer sobre este tipo de sentencias es el siguiente. Cuando tú creas una tabla con una sentencia como esta, donde están las claves foráneas, tú puedes crear todas las estructuras de las 6 o las 7 o las 10 o las 200 tablas. Ok. Algunas de ellas van a tener claves foráneas, otras no. Cuando estés metiendo los datos, o sea, cuando estemos poblando las tablas con los datos, como lo vamos a ver después, si yo intento poblar una tabla, como la tabla de artículos, primero que haber poblado la tabla de categorías y que la tabla de proveedores, voy a tener problemas en la importación de los datos porque la regla de integridad referencial que yo haya puesto, al poner clave foráneas, establecí reglas de integridad referencial.
Y con el solo hecho de que decir que el campo ArcCateg referencia a la tabla categoría, aunque yo no le haya puesto esto, si yo no he creado la tabla de categorías y trato de meter tuplas en la tabla de artículos, el sistema posiblemente me las va a rechazar porque me dice se está violando una regla de integridad porque este campo que usted está metiendo aquí, el número 3, no existe en la otra tabla. Entonces, cuando uno crea un modelo con sentencias, cuando está creando las tablas de la base de datos, las puede crear en la orden en que quiera, porque crear las estructuras no tiene problema. Pero cuando ya está metiendo datos en cada una de ellas, tiene que asegurarse de meter los datos primero en todas las tablas que van a ser referenciadas por las demás, para que cuando vayas a meter los datos en aquellas tablas que referencian a otras por vía de las llaves foráneas, encuentren la información y no impidan la importación porque la otra tabla no tiene datos. Eso va a ocurrir, o eso puede ocurrir con alguna frecuencia, pero quería mencionarlo porque cuando estén haciendo la importación, si les sale un mensaje de error, tienen que saberlo interpretar. Ahora, obviamente, esos mensajes de error tienen cada uno un código y una pequeña leyenda, que no suele no decir mucho, pero con el código uno puede ir al manual de referencia de MySQL, buscar el código de error tal, y entonces ahí tienes una explicación un poco más amplia. Pero pues decirlo desde ahora, pues no sobra, claro. Luego se crea la tabla de facturas con sus 5 ítems, diciendo que la tabla tiene una clave foránea en el identificador del cliente. Cada factura tiene un número que es la llave primaria, que es este, fac número, llave primaria, pero tiene una fecha, el cliente a nombre del cual se emitió la factura, cuántos ítems contiene la factura y el valor total. Obviamente, el cliente el fac CLI es un valor que almacena el código de un cliente, que referencia a la tabla de clientes, a la llave primaria. Entonces, para poder meterle datos a la tabla de factura, la tabla de clientes ya tiene que haber sido alimentada con el fin de que los datos, cuando vayan a insertarse en estas tuplas, encuentren la llave primaria de la otra tabla ya creada y no haya problemas en la importación. La tabla de detalle tiene el número de la factura, el número del ítem, el código del artículo, cuántas unidades se vendieron y el valor del precio. Tiene como llaves foráneas el código del artículo y el número de la factura. Y la llave primaria en este caso estaría compuesta por 2 campos, por la unión de 2 campos, que es el número de la factura y el número del ítem. Vamos a ir un poquito más atrás. La factura 1001 tiene 3 ítems. Para buscar dentro de la tabla de detalle, no podría yo decir que solamente este campo de número de factura fuera la llave primaria porque ese campo está repetido. Entonces, pero yo usando la combinación de estos 2 campos, 10.001.1 es el primer ítem de la factura 10.01, 10.001.2, 10.001.3, así con esa combinación de esos 2 campos, de esos 2 atributos, tengo valores únicos a lo largo de toda la tabla. Aquí está representado como si este solamente fuera el campo, el amarillito no quiere decir que este solo es la llave primaria, quiere decir que este junto con este, fíjate que este está más a la izquierda para representar que la llave primaria es la combinación de estos 2 campos. Eso está entonces aquí. Bueno, entonces vamos a crear, les voy a mostrar cómo crear este esquema. Ahora, esto que voy a hacer ahora, ustedes lo van a tener que repetir ahorita más tarde, pero quiero mostrarles cómo se procede. O al menos de una manera parcial, cómo se procede para trabajar con esto. Entonces voy a abrir aquí, perdón, esto no es, vamos a abrir este niño, el Workbench. Bueno, aquí tenemos varias cosas. Una cosa es ver los modelos, digamos, conceptuales, y otra cosa es la conexión al servidor. En la parte de los modelos conceptuales, pues es cuando uno, permítanme, ordeno las frases que voy a decir para no cometer equivocaciones. Voy a cerrar todo esto que tenemos aquí abierto porque son de una práctica anterior.
Voy a cerrar la conexión. Ok. El proceso conceptual normal, paso a paso, me diría que yo debo empezar por crear el nuevo modelo conceptualmente. Entonces yo puedo, digamos, crear en una nueva base de datos, crear tablas, puedo diseñar el modelo luego de haber hecho la parte de diseño conceptual externa, mi modelo, mi análisis de requerimientos y mi elaboración. Yo puedo utilizar esta sección. Recuerden, esta sección es la sección, permítanme cierro aquí, este mouse me está dando guerra. Esta sección de los modelos para crear un modelo nuevo. Yo voy a cerrar este modelo nuevo porque yo ya tengo aquí uno creado. Que permítanme cierro ese diagrama que estábamos viendo en las diapositivas. Aquí están las tablas creadas. La creación de estas tablas uno las puede hacer manualmente una por una, agregando cada tabla y definiendo campo por campo por campo, o puede acudir a los scripts completos de creación escritos en SQL y ejecutarlos acá. Voy a hacer eso solo para que veamos la funcionalidad. Entonces voy a cerrar esto. Voy a crear un modelo nuevo. Bueno, un modelo nuevo, sí. No, este no, almacén no. Abril que no era. Un modelo nuevo. Está vacío. Tiene una base de datos, un potencial esquema que se llama MyDB, que yo lo puedo quitar o lo puedo dejar. Realmente yo sobre MyDB no voy a trabajar. En este caso, lo primero que voy a hacer es usar un archivo que contiene el script de creación de la base de datos. Esto que estoy mostrando aquí, que es un archivo, un bloc de notas, contiene básicamente las sentencias de creación que les acabo de mostrar en la presentación. Entonces yo voy a coger todo yo lo puedo leer directamente del archivo o lo puedo copiar y pegar. El archivo se llama script crear almacén. Ok, voy a script crear almacén. Entonces le digo yo aquí, vea, yo quiero importar haciendo ingeniería inversa a partir de un script de MySQL. Entonces él me dice, bueno, ¿dónde está su script de SQL? Voy a mirarlo aquí y entonces yo le digo, es este script crear almacén. Obviamente yo ya tengo todo direccionado a la carpeta donde estoy trabajando. Le digo, ejecútelo. Siguiente, finalizar. Y ahora tengo aquí la base de datos almacén. Si yo vengo a almacén, aquí tengo las tablas como fueron creadas por las sentencias del SQL. Entonces, es importante para uno tener dominio de esta sintaxis. Esta sintaxis, como les digo, todo esto es lo que está en las láminas que les acabo de mostrar. Lo que pasa es que las láminas las tengo en forma de imagen para que ustedes no me hagan solamente copiar y pegar y no ejerciten la creación de las sentencias como tal. Este MyDB que apareció ahí por defecto cuando yo creé el modelo nuevo, yo lo puedo quitar de acá si quiero. Yo ya no quiero, ahora tengo solamente mi base de datos con las tablas. Ahora, si yo miro cada una de estas tablas, le di doble clic a la primera y entonces aquí veo aquí la estructura de la tabla como fue creada. Veo aquí con todos los detalles que si son clave pública, clave primaria, no nulo, etcétera, todas las distintas características que un campo puede tener, las puedo inclusive modificar si quiero y salvar esto con un nombre nuevo. Lo mismo con la tabla de categoría, lo mismo con la tabla de cliente, con cualquiera de las tablas. Ok, ese, digamos, no hay mucho problema. Pero puedo también ahora, aquí en la opción de modelo, puedo agregar un diagrama. Entonces, básicamente el diagrama de entidad-relación. Entonces, él me abre un editor.
en donde yo puedo conformar mi diagrama con los objetos de mi modelo de datos. Mi modelo de datos en este caso solamente tiene 6 tablas. Cuando veamos en la próxima clase que vamos a teorizar completamente eso en concreto, cuando veamos el concepto de vistas y de las otras componentes que puede haber en un modelo, entonces esos modelos van a aparecer, esos elementos, esos componentes van a aparecer aquí. Aquí yo miro la opción de tablas de mi modelo y está la tabla de artículos, categorías, ok, están todas las que acabo de crear. Pero si veo la opción de vistas, está vacía y lo mismo las rutinas, que no hemos creado ni vistas ni rutinas. Entonces, por ahora mi diagrama va a tener solamente las tablas. ¿Y qué hago yo? Entonces le digo, mire, cojo la tabla de artículos y póngamela en el diagrama. Cojo la tabla de categorías, póngamela en el diagrama. Inmediatamente al poner la tabla de categorías, él me dibuja la relación que existe. ¿Por qué? Porque yo definí en el script de la tabla de categorías, perdón, en el script de la tabla de artículos, que este campo, categoría, es una clave foránea que referencia a la clave primaria de la tabla de categorías. Entonces él inmediatamente me pone la relación, en este caso pues es una relación no obligatoria, porque puede haber campos, puede haber artículos aquí que no tengan ningún valor en la tabla de categorías. Si el on delete es dejar vacío. En fin. Pero lo que quiero decir es que las relaciones automáticamente las pone dependiendo de cómo haya sido descritas las claves primarias y foráneas en las tablas cuando se definieron. Ahora pongo la tabla, la siguiente es la tabla de clientes, la pongo en alguna parte. Ella no está en relación, no tiene relaciones relacionales con las otras dos. Pongo la tabla de detalle que se relaciona con el artículo. Pongo la tabla de factura que se relaciona tanto con cliente como con detalle, y pongo la tabla de proveedor que se relaciona seguramente con los artículos. Ya está, vamos a ponerla por acá. Es decir, uno puede aquí organizar el diagrama como le parezca. De tal manera que quede claro, eso sí. Ya, bueno, ya la parte estética, cada quien la puede manejar como crea mejor. Sería tal vez mejor así. Pero fíjense que digamos, la creación y la manipulación de un diagrama de entidad-relación a partir de una conceptualización correcta de los scripts que definen cada tabla, pues es trivial. La forma pura, digamos, conceptualmente, es que tú crees aquí las tablas con su estructura, con sus claves foráneas, con todos los detalles que corresponden a cada una, y después de tener las tablas, entonces sí puedas usarlas para hacer el modelo de entidad-relación. Aquí hicimos un poquito al revés, porque yo creé los scripts en SQL y los importé aquí para fabricar el modelo. Pero igual, pues ambas alternativas son válidas. Yo voy a salvar esto, voy a salvar el modelo como el modelo almacén, o sea, lo voy a actualizar que tenía por este nuevo. Y esto me crea un archivo guardado en una carpeta donde yo elegí, en este caso es que escogí la que estaba usando, pues, pero que ese yo lo puedo poner en cualquier parte de mi almacenamiento, porque es un archivo que contiene el modelo conceptual, o sea, lo que es la estructura, no contiene datos todavía, es simplemente el modelo. Ahora, si yo lo hago en la forma original, digamos, en la forma teóricamente pura de hacer el análisis de requerimientos, el diseño del modelo básico de entidad-relación, la depuración, y lo monto aquí, yo también podría exportar a partir de allí el script SQL que crearía el modelo para usar ese script luego sobre el servidor cuando esté creando la base de datos en vivo. Entonces voy a exportar este script con el nombre, voy a ponerlo en una carpeta, en la carpeta base de datos, pero voy a crear aquí una carpetica pequeña. La carpeta nueva. Voy a poner el nombre crear almacén, guardar, next.
Aquí me dice que voy a exportar, en este caso 6 tablas. Objetos de vista, vistas no tenemos todavía. Si estuvieran creadas las vistas en el modelo, que son como tablas auxiliares, se incluirían aquí. Es decir, aquí se dice qué cosas del modelo quiero guardar en el script y qué cosas no. Si yo marco todo, pues se guarda todo. Aquí me está mostrando la forma como va a quedar el script escrito en SQL y finalizo. Yo voy a mi disco duro y miro la carpeta script que acabo de crear y abro ese archivo. Entonces, fíjense que él tiene una serie de comentarios MySQL generado, script de MySQL generado por Workbench el día tal, con ta. Aquí son, digamos, sentencias de control que él pone. Y aquí viene ya, digamos, lo que me interesa, crear el esquema si no existe almacén. Yo he usado la sentencia crear database, que es más o menos equivalente, pues más o menos equivalente. Usar la base de datos almacén. Y entonces aquí está la sentencia de creación de la tabla de almacén, la sentencia de creación de la tabla de categoría, la sentencia de creación de la tabla de proveedor, O sea, ese es el mismo, un script equivalente al que yo usé, al que yo escribí manualmente en las bases, en las diapositivas de la presentación que les estoy mostrando, pero este fue creado automáticamente por Workbench. Digamos, la diferencia son en algunas sentencias de control que él pone que realmente ni quitan ni ponen o no generan demasiada ruido o no generan inconveniente en el momento de crear el script con sentencias más simples como son las que están aquí en las láminas. Pero quería mostrarles ese proceso para que vean que cuando uno está en Workbench entrando por la sección de la creación de modelos, puede crear sus modelos de datos perfectamente bien manualmente, haciendo uso de las opciones de la interfaz gráfica, digamos, agregando tablas, etcétera. O puede importar un script externo o generado en otro servidor o escrito por el usuario y producir el mismo efecto. Igual, al producir el diagrama entidad-relación a partir de un modelo que haya sido creado, pues la tarea también resulta relativamente trivial. Vamos a salirnos de aquí. Bueno, aquí tengo dos. Cuando yo creo un modelo, se crea la pestaña del modelo y esta se creó porque yo dije que quería agregar un diagrama. Entonces, el diagrama se agrega en una pestaña por separado. Yo puedo cerrar esta pestaña sin cerrar esta, pero si cierro el modelo, cierro las dos de una vez. Ahora voy, perdón, aquí no, voy a la conexión local sobre el servidor de base de datos. Teniendo el script que fue generado a partir del modelo, que lo tengo guardado ahí en el disco duro, o teniendo el que yo había preparado previamente, que son equivalentes, y el que yo había preparado previamente es el que aparece aquí en las láminas. Voy a quitar este de aquí porque es el que estaba usando antes de empezar la clase. Yo tengo, al entrar, permítanme, me cierro y vuelvo a entrar. Al abrir por acá, ya no voy a abrir la sección donde tengo los modelos conceptuales, sino que voy a abrir el área de trabajo directamente sobre el servidor de MySQL que está activo en la máquina. Recuerden que una plataforma como esta o como SAMP o cualquier otra lanza un servidor que atiende peticiones locales. O sea, por eso dice aquí una instancia local de MySQL. En un ambiente de producción, el MySQL no va a estar en el servidor local del tipo que está programando aquí, sino que está en un servidor central donde se suben ya las aplicaciones y las bases de datos para ser usadas en vivo. Pero en este caso, el servidor local pues me sirve para hacer pruebas antes de poner en vivo mis desarrollos y mis bases de datos. Entonces, entro a mi servidor local y aquí tengo, bueno, esta es una pestaña de consulta que está abierta para que yo pueda escribir allí queries, pero yo puedo abrir pestañas de consulta por acá, donde dice crear una nueva pestaña SQL para ejecutar consultas. Voy a cerrar la que está abierta. ¿Qué quiero mostrarles de esto? Bueno, esta estructura tiene aquí con estos tres pequeños iconos de que están aquí al lado derecho,
Yo puedo ocultar o mostrar este panel, ocultar o mostrar el de abajo, ocultar o mostrar el de la derecha. Eso simplemente es manejo gráfico, manejo digamos, del espacio en el escritorio. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos esquemas de bases de datos que están almacenados en el servidor. Hay un esquema que se llama empleados, que tiene unas tablas, clientes, departamentos, departamento empleado. Entonces, cada una de estas tablas tiene unas columnas. Aquí no hay nada porque tengo cerradas las pestañas de consulta. Si yo quiero consultar qué hay dentro de esta tabla, pues lanzo una pestaña de consulta y escribo el código SQL respectivo. Use employees, por digo, le puedo decir use employees. Select asterisco from clientes. Si yo corro ese script, él me dice, abrió la base de datos, seleccionó todas las tuplas de la base de datos de clientes y me dice, la tabla de clientes está vacía, me muestra aquí. Si la tabla de clientes tuviera registros, aquí me saldrían. Ok, va a cerrar esa consulta, no la quiero salvar. Pero lo que yo quiero es ahora crear mi propio ambiente de base de datos. Empleados es una base de datos que está creada aquí para otro ejercicio que yo hice antes. Esta es una base de datos propia de la plataforma. Entonces, voy a abrir una consulta nueva. También podría correr un script de SQL que tenga almacenado en el disco duro. O puedo escribir aquí mi script. Más bien vamos a correr el que bajamos hace un rato. Run script. Voy a correr el script de crear almacén. Supongamos, hagamos el supuesto pues de que yo ya tenía, de que ese script yo lo escribí o lo generé a través de un modelo como lo hicimos ahora y le digo, córrame esto aquí. Pero aquí está la ventana para correr el script. Dice que me salió un mensaje de error que me dice el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. ¿Cuál otro proceso lo está usando? No sé por qué, no sé por qué. ¿Qué otro proceso lo está usando? No logro percibir cuál es el otro proceso que lo está usando. Creo que sea por falta del nombre aquí, porque el nombre está por aquí. Igual aquí dice crear esquema si no existe almacén. Secuencia, hay algo que está impidiendo, fíjate que me salió este mensaje, que está impidiendo la ejecución del script y no logro identificar qué es. Vamos a intentar otra cosa. Vamos a ver si esto... Lo que hice fue seleccionar todo el texto del script. Y aquí abro una pestaña de consulta y lo pego acá, que sería más o menos lo mismo para decirle, córrame este script. Fíjate, hay algo en el ambiente, alguna cosa que no tengo bajo control porque no me permitió correr el script directamente leyéndolo del disco, como si estuviera el archivo abierto desde alguna otra parte, pero yo no tengo ninguna ventana con ese documento. Bueno, ahora sí la tengo abierta porque lo abrí para crear, para poderlo copiar y pegar. Pero lo copié aquí en la ventana de ejecución del SQL, lo ejecuté y al actualizar aquí la lista de los esquemas de base de datos, el mouse me está dando guerra para cerrar las ventanitas.
No, no salve eso. Aquí había algo que estaba pendiente porque aquí está la base de datos almacén que la acabo de crear con las tablas, categoría, cliente, factura, proveedor, pero algo no se creó. Categoría, cliente, factura, proveedor. Me está faltando algo que es, ¿qué me está faltando del modelo? Creo categoría. Profe, creo que son las fechas, decía por ahí la consola, No, que pero decía. vamos a mirar. Es decir, que no zero date. No, pero esa es una advertencia, fíjate, esa no es un error. El error está aquí. El error está aquí. Bueno, muy buena la observación. En la consola, carajo. En la consola me dice lo que está sucediendo. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Ese error que tú acabas de leer sucedió cuando yo copié y pegué aquí el script y lo ejecuté, no cuando estaba intentando ejecutarlo desde el archivo. Porque mire, abre empleados, selecciona, crea el esquema, esta es una secuencia, pero aquí está el error. Dice al crear la tabla almacén, dice una llave foránea duplicada. En la tabla, perdón, en la tabla almacén, no, en la tabla de detalle. Fíjate que aquí lo que está faltando es lo que está faltando, las tablas que están faltando, de acuerdo, yo tengo aquí 6 tablas, ¿cierto? Y creamos categoría, cliente, factura y proveedor. Categoría, cliente, factura y proveedor. No se crearon ni artículo ni detalle. Y aquí están los dos errores. La de artículo me dice que una clave foránea está duplicada. O sea, viene el problema de las claves foráneas. Y aquí el segundo error es la de detalle, también con un tema de la clave foránea. Miremos un momentico de lo siguiente. Al mirar el script, categoría, proveedor, artículo, factura, detalle. Bueno, al parecer, o hay error, o hay alguna inconsistencia en los datos, o hay un orden inconveniente en el script. Vamos a mirar, vamos a tratar de hacerlo. Permítame una cosa, voy aquí a borrar ese esquema. Drop, database, almacén, con lo que este esquema se va a borrar. Perdón, ejecutar aquí. Aquí hay una cosa que dice B, comillas, almacén, yo no sé, esto tal vez salió del primer intento que yo hice. No sé, voy a eliminar esto también. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como está escrito, el script que está escrito aquí en las láminas parte por parte, yo lo tengo también guardado en un archivo, que es este que está aquí. O sea, este que estoy copiando acá, lo escribí yo línea por línea, no fue exportado desde allá. Y está en un orden en que creo primero el cliente, luego la categoría, luego el proveedor, luego el artículo, luego la factura y luego el detalle. Vamos a ver qué pasa si yo corro este. De ejecutar. Y fíjate que en este orden, al ejecutar el script en el orden en que yo lo puse, que fue cuidadosamente verificado para crear primero las tablas que van a ser usadas después como referenciadas por claves foráneas en las tablas que vienen descritas más abajo. Ahora, mi esquema de almacén, al mirar las tablas, sí tiene las tablas completas.
Entonces, fíjense la diferencia que hay entre una cosa y la otra. El primer script, aquel que yo descargué de la creación del modelo generado por MySQL Workbench, al correrlo me da error en 2 tablas porque hay un conflicto con las claves foráneas. Eso lo podemos ver cuando se les produzca esto. Ustedes van a ver aquí que el código de error 1826, un nombre, dice nombre de restricción duplicado en clave foránea. Y me pasó 2 veces con la tabla de artículos y con la tabla de detalles. El segundo script, que es el que acabo de correr, que lo tomé también de un archivo de texto que yo tenía guardado en mi base de datos, que es el script que yo escribí en el orden en el que aparecieron aquí las sentencias en las láminas que ustedes tienen en Sabio. Tiene un orden un poquito diferente y me garantiza que no se presentan esos conflictos. Entonces, pues ustedes deberían hacer la comparación. En este momento, pues yo tengo el que acabo de correr, tenemos el otro es el que tenemos guardado aquí, que hace la creación. Aquí hace primero cliente, categoría, proveedor, artículo, factura, mientras que el que yo corrí ahora tiene primero, a ver, cliente, categoría, proveedor, artículo, está más o menos igual, factura. Entonces el problema no es el orden del script, sino que hay algo en el archivo o en la conformación de algún parámetro que genera el error, porque fíjate que el script que yo acabo de correr no genera error y me permite tener, voy a cerrar esta pestaña, me permite tener las tablas con los datos, las tablas con las estructuras completas. Ahora, ¿cómo importo los datos en cada tabla? A ver si esto se pudiera, perdón. Si yo recorro este árbol, desafortunadamente la interfaz está en letras digamos, en tamaño pequeñito y no sé si se esté viendo bien en sus pantallas. Al frente de cada tabla, aquí hay varios iconos. Si yo hago clic en este que parece una matriz, me lanza inmediatamente la rejilla de los datos de la tabla de artículos y me dice seleccione asterisco from artículos. Esa es, digamos, la sentencia para escoger todo el contenido, todas las tuplas de la tabla. Las tablas, obviamente, en este momento están desocupadas. No tienen datos. Ahora, ¿cómo hago yo para meterle datos a esas tablas? Hay varias maneras. Pero obviamente primero tengo que tener los datos en alguna parte. Entonces, permítanme paso a la carpeta de la semana y hay una serie de archivos en formatos CSV que los tengo preparados con la información de cada una de las tablas. Esos archivos están también en la semana 13 de su aula en Sabio. En esta carpeta que se llama archivos CSV. Está un archivo para el artículo, categoría, cliente, detalle, factura y proveedor. Los puedes descargar a tu máquina y desde ahí pues los puedes importar después en el ambiente de la base de datos. Entonces volvamos a MySQL Workbench. Igual si yo digo que quiero ver categoría y miro la estructura de categoría, entonces me abre aquí otra pestaña. Entonces yo tengo aquí la pestaña para ver la tabla de artículos, la pestaña para ver la tabla de categorías, que son las dos que abrí. Puedo abrir cualquiera. Si yo quiero sobre una determinada tabla traer datos, puedo hacer clic derecho, con lo cual se abre este menú contextual y enseguida usar el asistente para importación de datos para la tabla, con lo cual llamo a un asistente. Ahora lo hacemos. También lo puedo, estando en la vista de la tabla, aquí hay un icono que se llama exportar e importar.
así como se importan datos desde una fuente externa, yo también puedo exportar datos desde una fuente hacia un archivo externo. O sea que aquí donde dice la camarita es como una camarita fotográfica, donde no es una carpeta con una flecha subiendo, más bien. Dice, ese icono se llama importar registros desde un archivo externo. Por aquí también lo puedo hacer. Si yo lo hago por aquí, inmediatamente me abre esta ventana que me dice seleccione el archivo para importar. Si lo hubiera hecho por acá, haciendo clic y decirle seleccione el asistente, él también me abre, también llego a seleccionar el archivo para importarlo. O sea que esas dos formas yo puedo, o teniendo la tabla explícitamente visible, hacerlo por acá, o puedo hacerlo con clic derecho sobre la tabla y decirle que quiero importar. Puedo hacerlo por aquí, que es igual. Y entonces me dice, bueno, ¿cuál es la tabla sobre la que estamos importando? La tabla de artículo. Entonces yo le digo, voy a ir al archivo donde están los datos. Perdón. Ahora me salí mucho. Cursos, bases de datos, 2021-10, sí, semana 12. Archivos. Entonces digo, la tabla, el archivo se llama artículo.csv. Escojo ese archivo. Te digo siguiente. Aquí hay en esta sección donde dice seleccione la tabla de destino, ya yo sé, ya yo la tengo seleccionada porque al entrar aquí lo hice desde acá y esto estamos sobre la tabla artículos. Entonces no es necesario reescribir el dato. Puedo crear una tabla nueva. Yo puedo dejar todo esto como está ahí, él actúa, pero lo que debo hacer, lo que sí debo tener en cuenta es que si yo le marco aquí borrar tabla, si la tabla existe, puedo generar un conflicto de integridad referencial, porque si la tabla ya existe aquí y yo le digo borrar la tabla, si esa tabla afecta, si al borrar esa tabla se afecta a una de las reglas de integridad referencial que están definidas en las restricciones de las definiciones de otras tablas, el sistema me va a arrojar un error y dice no se puede borrar la tabla porque se afecta a la integridad referencial. Entonces, repitamos después de haber hecho toda esta carreta. Digo que quiero importar. Voy a escoger el archivo artículo. Digo siguiente. Como aquí decía que crear una tabla nueva, entonces él me dice que si borra la tabla que había o si existe la que hay o que si usa la existente borrándole el contenido. Yo creo que ahí va a haber un problema, no sé, vamos a ver si use la tabla existente. La ventana se me pasó para debajo. Me hizo algo pasó con el MySQL que se me cerró. No sé por qué se cerró. Vamos a mirar el contenido que tiene. No, no tiene nada. Importamos. Vamos a ver por qué no sé por qué se me cerró el MySQL intempestivamente. No sé si tengo algo mal en la instalación o qué será. Pero no me ha sucedido nunca. Artículo. Siguiente. Use la tabla existente. Siguiente. Se cierra. Y si estoy gringo porque no sé por qué se me está cerrando. Importar. Bueno, algo estamos haciendo mal entonces en el paso anterior. Le dije que creara una tabla nueva.
entonces en este momento él me está mostrando cómo está configurada la importación y me dice, bueno, las columnas originales de la tabla van a recibir datos que vienen de esta forma. Aquí está una muestra de los datos que están en el archivo de valores separados por coma. Eso solamente es una muestra para que yo vea si los datos realmente están coincidiendo con lo que deben coincidir. Le digo siguiente, siguiente, y algo pasó que no importó los datos. Le preparó la importación, pero no importó los datos. Entonces vamos a ver qué pasa, por qué no importó los datos. Dice, no puedo borrar la tabla de artículos referenciada por una llave foránea, por una restricción de llave foránea sobre la tabla de detalle. Fíjate lo que pasa, que al decirle aquí que borre la tabla si existe, el sistema no puede hacerlo porque las restricciones de integridad referencial se lo impiden. Entonces le digo, use la tabla existente, si tiene contenido, ignórelo. Siguiente, siguiente, y aquí volvió a salir lo mismo. No puedo truncar una tabla referenciada en una restricción de clave foránea. No sé si ustedes alcanzan a ver este letrero bien allá en sus pantallas, pero no tengo forma de ampliarlo. En la tabla de detalle, las restricciones, detalle, la primera restricción de la llave foránea en la tabla de detalle me impide hacer la importación. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Yo podría ir a la tabla de detalle. Perdón, vamos a hacer esto de aquí. Y tendría que, bueno, la tabla de detalle todavía no tiene datos, pero es que lo que me está dando guerra es la restricción. Entonces voy aquí a la herramienta, a la herramienta de creación o de modificación de la estructura de la tabla. Voy a bajar este panel un momentico aquí. Y yo tendría que, si esto es lo que nos está impidiendo las restricciones de clave foránea, y yo necesito importar los datos porque es un volumen muy grande. Si la restricción de clave foránea me lo está impidiendo, entonces yo tendría que importar primero, bueno, tengo varias alternativas. O puedo importar primero la tabla de detalle, primero la tabla de categorías, hacer la importación en un orden que no viole la integridad referencial, una forma. O bien tendría que alterar las reglas de integridad referencial de las tablas para poder meter los datos y luego volver a poner las reglas, pero esa no es una práctica inteligente porque si los datos no vienen muy bien depurados, entonces se me van a colar tuplas que posteriormente rompan la integridad referencial. Entonces, tendríamos que establecer cuál es el mejor orden para importar los datos. Yo, por ejemplo, si yo digo categoría y le digo, bueno, ahora quiero importar datos de categoría, primero importo las categorías. ¿Por qué primero importo las categorías? Porque es posible, porque al mirar el modelo, la tabla de categorías está relacionada con la tabla de artículos, pero la tabla de categorías como tal no tiene llaves foráneas. Entonces, veamos. Vamos a mirar por este lado. Yo entonces vamos a importar la tabla de categorías. Voy a buscar el archivo CSV correspondiente. Pero puede ser que me pase lo mismo. Sí, espérate, para acá, le volvemos aquí. Y la tabla de categorías
tiene restricción en la tabla de artículos. Desafortunadamente no preví este orden y ahora tengo que ponerme a pensar en qué orden se deben importar los datos para no cometer esta serie de... Porque las reglas de integridad referencial son inflexibles. Entonces aquí, por ejemplo, la tabla de artículos corrió todo, pero no importó los artículos. Bueno, entonces yo tengo que... vamos a replantear lo que vamos a hacer entonces, porque mientras yo no lo pueda mostrar correctamente ante ustedes, pues no tendría mucho sentido que yo les pida a ustedes que sí lo hagan bien. ¿Qué les voy a poner a hacer a continuación? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes a continuación? Entonces, crear el esquema completo de la base de datos. No la vamos a poblar con datos, pero tengo que resolver primero cómo es por qué me está fallando la importación de los datos en función de las reglas de integridad referencial. Pero entonces van a crear el esquema completo de la base de datos. ¿A partir de qué? A partir de los scripts que están aquí en las tablas, en las diapositivas. Y una vez que tengan el esquema creado, así no tengan los datos, van a hacer la exportación. Vamos a la presentación nuevamente. Entonces, para exportar el esquema junto con las bases de datos, o para exportar lo que tengan en el esquema, una vez que tengan el esquema completo, estando sobre la conexión, como sabemos que estamos sobre la conexión, yo tengo mi modelo. Voy a cerrar estas pestañas que no estoy usando aquí. Entonces, para exportarlo, vienen aquí a la opción de servidor. Como lo dice la lámina, vienen a la opción de servidor, seleccionan la opción de exportar datos, eligen cuál de los esquemas de base de datos, en este caso pues es el de almacén porque es el único que tenemos. Decidir si se van a exportar solo las bases de datos o las bases de datos junto con el contenido o solo los datos, y si la van a exportar sobre una carpeta o sobre un archivo autocontenido y en qué ruta de destino. Entonces eso, teniendo yo mis esquemas, ¿qué esquemas tengo yo aquí? Tengo el esquema del almacén básicamente. Entonces servidor, exportación de datos. Entonces yo le digo, quiero exportar el esquema de almacén, lo señalo aquí. Quiero exportarlo a un archivo autocontenido. Aquí yo tengo que marcar si quiero volcar los procedimientos almacenados, las funciones, los eventos, los triggers, o si quiero solamente los datos o solamente la estructura. En este caso, como todavía no tenemos datos, exporten solamente la estructura. Y después de haber configurado todo lo que es la exportación, entonces le digo, paso a la pestaña que dice progreso de exportación, le digo Start Export. Yo no me fijé en qué parte lo había puesto yo aquí. Lo había puesto en JMantilla, documentos, dumps, y esto me queda un archivo SQL con el contenido. Entonces, si yo voy a JMantilla, documentos, en mi archivo, este archivo que creé aquí no es otra cosa, que el exportado no es otra cosa que un script SQL que contiene, en este caso, la descripción de todas las estructuras del modelo que exporté. Si hubiera datos en las tablas, saldrían además las sentencias de SQL en las que las sentencias para insertar todos los datos de todas y cada una de las tablas, por lo cual este script podría ser bastante grande dependiendo de cuántos registros hay en cada tabla. Pero como tengo el problema que se me presentó que no he percibido bien cuál es sobre la importación de datos, pues solamente exportamos aquí las estructuras de datos.
Entonces, bueno, a partir entonces de la información que está contenida en las láminas del día de hoy, básicamente a partir de estos esquemas de SQL, les voy a pedir que cada uno de ustedes ejecute estos scripts, bien sea cada uno por aparte o como un solo archivo, para crear su modelo de datos. Lo exportan como lo acabo de hacer aquí, usando Data Export en la opción Server. Después de haber creado su modelo de almacén, lo exportan, lo señalan, dicen que van a exportar solamente las estructuras de datos, solamente las estructuras de las tablas. Escogen la carpeta, bueno, no sé si a ustedes donde quieran, y el archivo que terminan exportando, al decirle aquí arrancar exportación, ese archivo que queda con un nombre, porque este es el nombre que él le puso, pero ustedes le pueden poner uno particular, lo suben a Sabio con la especificación que yo puse aquí, que es exportarlo con el nombre T000, su código, guión, el nombre y apellido suyo, y subirlo en la actividad de la clase prevista para el día de hoy. Entonces, eso por favor para que lo hagan hoy. Ya no será en el transcurso de la clase porque nos hemos demorado más tiempo de lo que había pensado para hacerlo todo en el tiempo restante, que apenas media hora. Pero entonces la actividad estará disponible durante todo el día de hoy para que ustedes suban el resultado. ¿En dónde? Pues obviamente en la semana número 13, en esta actividad que está para todo el día de hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de parte de ustedes. Si no es así, entonces, bueno, a partir de este momento, el tiempo restante de la clase aprovechenlo para iniciar el proceso. Recuerden, la actividad puede ser subida hasta el final del día de hoy en la página de Sabio en la semana actual. Bueno, entonces, si, a ver, aquí hay alguien en el chat diciendo algo. Ah, que se le iba a ir la luz. Cosa que en esta ciudad nosotros no podamos estar seguros del suministro de energía, sino de una manera muy intermitente. Bueno, entonces, mis amigos, me pondré ahora mismo a revisar qué fue lo que pasó con la importación de los datos, porque les soy sincero, todo lo que tenía preparado para el ejercicio lo hice punto por punto más de una vez anoche para estar seguro de que no hubiera ninguna impureza en los datos, pero hay algo que tengo, no sé si es en el MySQL o en que no me impidió funcionar, no me permitió funcionar bien. Tengo que revisar de dónde salió ese error porque en teoría mis datos y mis scripts estaban absolutamente depurados para que no hubiera ninguna situación de error. Voy a revisarlo y en la siguiente clase les daré la explicación respectiva de por qué funcionó mal o cuál era el origen de los errores. Bien, entonces es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Les queda entonces a ustedes la responsabilidad de crear ese esquema en MySQL y subir el archivo autocontenido donde vea la creación que hicieron. Obviamente la tarea está en que estos scripts que están en las láminas no están en modo texto para que ustedes hagan copiar y pegar, sino para, y me excusan la impertinencia, para obligarlos a escribir las sentencias de manera que ustedes, porque esa vía de escribir la sintaxis adecuada es lo que le permite a uno interiorizar perfectamente bien todos los detalles. Copiar y pegar funciona, pero pues uno realmente no escribió nada y a veces cuando va a trabajar posteriormente se le presentan problemas porque tuvo mal o escribió mal alguna cosa. Bien, esa entonces es la tarea para el día de hoy. Por hoy no es nada más lo que tengo que decirles. Entonces quedan 25 minutos de la clase para que adelanten algo de esto.
y bueno, quizás lo puedan hacer todo, no sé, y subir la actividad a más tardar hasta la medianoche del día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su paciencia conmigo y que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe, igualmente. Bueno, cuídense mucho, señores.